El orgasmo es una de las experiencias humanas más intensas y, paradójicamente, una de las menos comprendidas. No se trata únicamente de una explosión de placer, sino de un fenómeno donde el cuerpo, la mente y la conciencia se sincronizan en una misma corriente. Cuando ocurre, el sistema nervioso activa mecanismos que rara vez se ponen en marcha de forma tan completa. Neurotransmisores liberados en ráfagas, centros cerebrales que se silencian, señales eléctricas que recorren la piel y órganos internos, como si el cuerpo entrara en un instante de iluminación biológica. Durante ese momento breve, la percepción ordinaria de la realidad se altera. La noción del tiempo parece detenerse, el juicio se apaga y la identidad personal se diluye. Es un trance natural que no necesita instrucción para ocurrir, porque está inscrito en la arquitectura más profunda del ser humano. Sin embargo, la historia del orgasmo es la historia de un silenciamiento sistemático, no porque sea peligroso, sino porque es poderoso. Lo que expresa no es solo placer, sino autonomía, independencia interior, soberanía sobre el propio cuerpo. Sociedades, religiones, instituciones y modelos políticos comprendieron, conscientemente o no, que quien domina la sexualidad domina la conducta. El orgasmo, al liberar tensiones emocionales y al reducir el miedo, hace que las personas piensen con mayor claridad, cuestionen con más facilidad y busquen experiencias más auténticas. Es, en esencia, un mecanismo natural que reduce la sumisión. Por ello, muchas culturas construyeron alrededor del orgasmo un halo de vergüenza, pecado o peligrosidad, no porque existiera evidencia de daño, sino porque su libre experimentación disminuía la influencia de estructuras externas. Desde la antigüedad, se trazaron reglas para regular el deseo. Se impusieron castigos para quienes exploraban su cuerpo. Se moldearon narrativas donde el placer era culpable y las sensaciones intensas se asociaban a una falta moral. Este adoctrinamiento colectivo no solo modificó la conducta sexual, sino que fragmentó la relación interna que cada persona tiene con su cuerpo, generando sociedades enteras donde la culpa reemplazó al autoconocimiento. La ciencia también tardó en involucrarse, ya que durante siglos el estudio del placer fue considerado indecoroso o irrelevante. No fue sino hasta el siglo XX que comenzaron las primeras investigaciones serias sobre cómo funciona realmente el orgasmo. Sin embargo, incluso ese avance estuvo teñido por prejuicios culturales. Se asumió por mucho tiempo que la sexualidad femenina era secundaria, que el orgasmo de la mujer era un fenómeno anecdótico o incluso inexistente, y que el del hombre era un acto mecánico inevitable. Estas simplificaciones redujeron la complejidad del fenómeno a un mero reflejo fisiológico, ignorando sus dimensiones psicológicas, emocionales y energéticas. Lo más prohibido del orgasmo no es su existencia, sino lo que implica, un viaje interior hacia una forma de conciencia diferente. Durante la culminación sexual, la corteza prefrontal, la región encargada del control, la crítica y la planificación, disminuye su actividad. Es un apagón del ego, un descanso del yo narrador. Este momento de desactivación permite acceder a sensaciones más profundas, intuiciones más nítidas y una presencia más completa. La disolución momentánea de la identidad cotidiana abre un espacio donde el cuerpo habla sin intermediarios y la mente se reconecta con su naturaleza más instintiva, más pura y menos condicionada. El orgasmo se convierte entonces en una puerta, un punto de contacto entre lo físico y lo intangible. Las tradiciones espirituales más antiguas lo entendieron así. Para el Tantra, la energía sexual es una corriente que atraviesa todos los aspectos de la vida. No se limita al acto sexual, sino que puede transformarse en claridad mental, creatividad y expansión de la conciencia. Para el taoísmo, el orgasmo es una expresión del flujo vital que mantiene la salud del cuerpo, y aprender a reconocerlo conscientemente permite cultivar longevidad y equilibrio emocional. Estas tradiciones no se centraban en el clímax, sino en la energía que lo antecede y la sensibilidad que lo rodea. Su interés no era el placer inmediato, sino la transformación interior. Estas visiones fueron catalogadas como esotéricas, peligrosas o inmorales porque desafían el modelo cultural dominante, un modelo que prefiere individuos desconectados de su propio cuerpo,
desconfiados de sus impulsos y dependientes de autoridades externas para dirigir su vida. El orgasmo, entendido como conocimiento, es una amenaza para ese modelo, no porque promueva la desobediencia, sino porque fomenta la conexión consigo mismo. Una persona que se reconoce como fuente de placer y bienestar es una persona difícil de manipular. No necesita buscar validación constante ni someterse a reglas que contradicen su naturaleza. Esto, históricamente, siempre ha sido incómodo para quienes buscan gobernar desde el miedo. Además, el orgasmo revela algo fundamental. El cuerpo humano es capaz de producir estados de intensificación sensorial y emocional que pueden igualar e incluso superar experiencias artificialmente inducidas. Es una forma de alteración de la conciencia totalmente natural. Y como todo estado ampliado, abre puertas a preguntas que van más allá del placer mismo. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la identidad? ¿Qué mecanismos gobiernan la percepción? ¿Por qué una simple descarga neurológica puede generar sensaciones de expansión o trascendencia? Estas preguntas tocan territorios que tradicionalmente han sido monopolizados por instituciones religiosas o filosóficas. Por eso, durante siglos, preferían no profundizar en este fenómeno, porque al comprenderlo, se desmantelaban muchos mitos sobre el control espiritual del individuo. En la actualidad, el orgasmo enfrenta un tipo diferente de distorsión: la reducción mediática. La industria pornográfica y el consumo masivo han convertido el orgasmo en un producto, en una imagen repetitiva desconectada de la realidad humana. Este modelo superficial genera confusión, crea expectativas irreales y convierte un fenómeno profundo en un acto mecánico. Se pierde la dimensión emocional, la dimensión energética y la dimensión psicológica. Se pierde la sabiduría interior. A pesar de ello, la necesidad de conocimiento auténtico ha comenzado a resurgir. Cada vez más personas buscan comprender su sexualidad desde la conciencia, lejos de patrones heredados y lejos de industrias que explotan la ignorancia. Lo prohibido, en verdad, no es hablar de sexo. Lo prohibido es descubrir que el placer no depende de normas externas, sino de la relación íntima que cada persona establece consigo misma. Lo prohibido es darse cuenta de que el orgasmo puede ser una forma de meditación, de introspección y de transformación. Lo prohibido es comprender que la energía sexual es creatividad, vitalidad, poder personal y equilibrio emocional. Lo prohibido es reconocer que la fuerza del orgasmo no es la intensidad del clímax, sino la capacidad de unir mente, cuerpo y emoción en un solo instante. El conocimiento sexual genuino es profundamente subversivo, no porque incite a la rebeldía, sino porque revela verdades que desarman el miedo. Una persona que conoce su cuerpo conoce su fuerza. Una persona que entiende cómo funciona su placer, entiende también cómo funciona su mente. Una persona que no teme su energía interna, deja de depender de estructuras externas para sentirse completa. Ese es el tipo de libertad que durante siglos se consideró peligroso. No el orgasmo en sí, sino lo que revela, que la soberanía personal empieza en el propio cuerpo. El misterio del orgasmo no solo reside en su potencia instantánea, sino en las capas de significado que ha acumulado a lo largo de la historia humana. Es un fenómeno que revela cuán profundamente conectado está el cuerpo con la psique. Lo sorprendente es que, a pesar de ser una función biológica universal, cada orgasmo es singular. Su intensidad, su cualidad sensorial y su efecto emocional dependen de factores que van más allá de la anatomía, como la narrativa interior que sostiene la persona, las creencias aprendidas sobre el placer y el nivel de libertad con el que se permite atravesar la experiencia. Por eso, dos cuerpos idénticos desde un punto de vista fisiológico pueden vivir orgasmos radicalmente distintos. Esto demuestra que, más que un reflejo, es un acto interpretativo. El cerebro decide qué tan profundo será. Este carácter interpretativo lo hace especialmente sensible a condicionamientos culturales. La manera en que una sociedad habla o calla sobre el orgasmo moldea la percepción interna de millones de personas. No es lo mismo crecer en una cultura donde el placer se considera un derecho que en una donde se considera peligro. Estas diferencias no solo afectan la conducta sexual, sino también la relación con la vulnerabilidad, la autoestima y la manera de vincularse emocionalmente.
El orgasmo, en ese sentido, es un barómetro del nivel de libertad interior que un individuo posee. Cuando el placer se vive con culpa, el cuerpo se contrae, la mente se dispersa y la experiencia se fragmenta. Cuando se vive con aceptación, la sensibilidad se expande y el orgasmo se convierte en una revelación sensorial más profunda. Lo que rara vez se menciona es que el orgasmo también tiene un impacto en la identidad. La breve disolución del yo que ocurre durante el clímax puede actuar como un recordatorio de que la identidad habitual no es tan sólida como creemos. Es un quiebre momentáneo del pensamiento lineal, una fisura por donde se cuela una percepción más amplia. Muchos filósofos y psicólogos han sugerido que esas grietas perceptivas son esenciales para el autodescubrimiento, ya que permiten cuestionar las narrativas internas que operan de manera automática. El orgasmo, al suspender por un instante la estructura mental cotidiana, permite ver desde otra perspectiva aquello que usualmente pasa desapercibido. Esta capacidad introspectiva es una de las razones por las que el placer ha sido históricamente regulado. Las personas que se conectan con su interior suelen cuestionar más lo que sucede afuera. Otro aspecto poco explorado es la relación entre el orgasmo y la intuición. Durante el clímax, el cerebro entra en un estado de integración sensorial y emocional que facilita conexiones internas más sutiles. No se trata de poderes místicos, sino de una reorganización momentánea de la percepción. La intuición, entendida como una forma rápida de comprensión no verbal, se activa cuando el pensamiento se silencia. Este silencio ocurre de manera natural en el orgasmo, y por eso muchas personas describen después una sensación de claridad, de alivio o de comprensión espontánea. Estas sensaciones no son meras emociones pasajeras, sino ajustes internos reales que pueden influir en decisiones futuras, estados de ánimo y formas de relacionarse. Lo que resulta aún más provocador es la posibilidad de que el orgasmo funcione como una especie de entrenamiento para estados de conciencia más amplios. Algunas corrientes modernas de neurociencia contemplan la idea de que experiencias intensas, incluyendo el clímax sexual, pueden modificar los patrones neuronales de manera similar a la meditación profunda. A través de la repetición consciente, el cerebro aprende a entrar en estados de calma, apertura y presencia, sin necesitar necesariamente un estímulo sexual. Es como si el orgasmo fuese una puerta que, una vez reconocida, pudiera abrirse también desde otros lugares de la experiencia humana. Esta interpretación transforma el orgasmo en una herramienta, no en un fin. La dimensión interpersonal también revela verdades ocultas. En una experiencia compartida, dos sistemas nerviosos sincronizan sus ritmos, respiración y tono emocional. Este fenómeno, conocido como corregulación, sucede incluso fuera del contexto sexual, pero durante el orgasmo alcanza uno de sus puntos más intensos. Cuando dos personas alcanzan el clímax juntas, sus organismos entran en un estado momentáneo de sintonía profunda. Esto puede fortalecer vínculos, derribar barreras defensivas y generar niveles de intimidad que pocas experiencias logran igualar. Sin embargo, este potencial solo se manifiesta cuando existe autenticidad y presencia emocional. En contextos donde el encuentro es mecánico, apresurado o desconectado, el orgasmo pierde su cualidad integradora y se reduce a un evento aislado. Una de las razones por las que esta información no suele difundirse es porque invita a una reflexión íntima que no beneficia a estructuras externas. Una persona que comprende el poder transformador del orgasmo comienza a percibir su cuerpo no como un objeto, sino como un territorio de conocimiento. Cuando esa comprensión ocurre, las jerarquías basadas en el control del deseo pierden fuerza, el miedo disminuye, la autonomía crece y la percepción del mundo cambia. El orgasmo se vuelve entonces una metáfora viva, un recordatorio de que la libertad interior es un estado natural, no una concesión social. Si este video te hizo ver el tema desde otra perspectiva, déjale like, suscríbete y compártelo para que más personas descubran esta información. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte del orgasmo sigue siendo un misterio para ti? Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.